Bueno, muy bien, ya que somos por lo menos cuatro, empecemos entonces la clase de hoy día. Bueno, perdón. Bien, hoy tenemos que terminar esta clase y dejar avanzada un poco la próxima. Recuerdo fechas de la Solemne 2, el día entre el 5 y el 9 de diciembre va a quedar habilitado el sistema, lo voy a ir avisando en todas las clases para que tomen los recaudos para ir estudiando, ¿sí? Bien, eh, respecto del examen anterior he hecho algunas modificaciones porque algunos enunciados quizás eran medios confusos, así que bueno, en esos casos he otorgado el puntaje total. Ahora, todos los otros que he revisado, que me preguntaban, están bien los porcentajes que les ha asignado el sistema. Incluso en esas que son confusas, si ha habido un problema, ha sido un problema de ambigüedad de la expresión que tendría yo que ajustar, así que las he concedido como válidas, ¿no? Pero en general el sistema funciona bien ahí, en ese caso, en el caso de la evaluación, no en el caso de la manifestación o mostración de las consignas. Bueno, ¿dónde habíamos dejado la clase pasada? Habíamos estado hablando de justamente todo lo que es el proceso del conocimiento del artista, la psicología del artista, decíamos la vez pasada. Esto es no psicología en sentido psicología contemporánea o psicología moderna, sino en el sentido de la antropología filosófica que podemos advertir en la actividad artística. En ese sentido habíamos hablado de un particular tipo de intuición, insisto, es una forma de intuición eh, que está en todos los seres humanos, pero está agudizada en el caso del artista, que consiste en ver o intuir en este singular concreto el universal, ¿sí? Esa acción por la cual, en vez de seguir el proceso de abstracción hacia la idea, el universal absoluto, como hace el filósofo, el artista, llegado, una vez que hace la abstracción, ese universal que advierte ahí en primera línea, en esa primera simple aprehensión, queda sumamente vinculado con ese universal, con este singular del cual lo ha tomado. Pusimos el ejemplo, ustedes recordarán, de Tolkien, el álamo ese que veía él desde su cama. Esa forma de intuir, ¿sí? El artista tiene a su vez otro elemento, que es, una vez que se ha dado esa intuición, aparece la compulsión o la necesidad de que eso sea expresado, dicho, a través de una determinada actividad poética o artística, una actividad externa, ¿sí? Que lo diga lo mejor que puede ser dicho eso, ¿no? Sí, insisto. Y ahí insisto en el punto que ahí entran todas las materias artísticas, es decir, por un lado, dentro de las bellas artes entran toda la gama de posibilidades de artes que existen, ¿no es cierto? La música, la pintura, la escultura, la arquitectura, en fin, todas las que hemos visto. Y además de aparecer todas esas posibilidades, el artista tiene que ir encontrando dentro de cada una de esas artes justamente una materia adecuada, ¿sí? Una materia donde lo que ha intuido se pueda realizar, sea la música, sea la acuarela, sea el óleo, en fin. A su vez, esta intuición no es una intuición de una sola vez, es decir, no es que una vez vio un álamo y ya con eso Tolkien escribió el cuento, sino que básicamente esto se va dando por repeticiones y repeticiones de intuiciones hasta que se da una especie de sedimentación de todas esas intuiciones en un decantar final en el cual el artista ve lo que debe hacer. Eso es lo que llamábamos la clase pasada inspiración. Inspiración entonces tenía que ver con estas sucesivas intuiciones respecto de ciertas realidades que terminan en una
una percepción más profunda, más intensa, que busca o reclama la producción externa. Por eso, en el esquema que dejamos la clase pasada, estaba involucrado, por una parte, el artista en su psicología, la materia artística sobre la cual iba a recaer esa intuición y el lugar donde había sido tomada esa intuición, que es el universo. Es decir, si no existiera un universo, no se daría una posibilidad de una inspiración. ¿Por qué? Porque el proceso cognoscitivo supone justamente un universo existente. Conocemos cosas, realidades. Esas realidades nos preceden, ¿sí? Están en el universo, tienen su belleza o su fealdad, bueno, según sea el caso, pero el artista en sus actividades contemplativas recae sobre ese universo. Ese universo entonces es la fuente de la inspiración, pero la inspiración acontece en el artista. ¿Sí? Una cosa es la fuente y otra cosa es donde esta acontece. Y a su vez, esa inspiración acontecida deviene en la actividad sobre una materia artística. Por eso el arte humano tiene estas tres constantes que siempre, absolutamente siempre aparecen, por eso son constantes, de la particular psicología del artista, ¿sí? O sea, cómo procede antropológicamente el artista, filosóficamente el artista, como el universo es fuente de inspiración y como la materia artística es donde se realiza esa inspiración. Lo que vamos a hacer nosotros en esta clase es presentar en general esta materia artística para hacer algunas observaciones más y en la próxima vamos a empezar a tratar punto por punto en qué consiste esta materia artística. A ver, acá lo vamos a tratar en general, en las próximas clases vamos a ir viendo los diversos momentos de la materia artística, ¿no? Ahora sé que es un tanto vacío decirlo así, las próximas clases espero que se vaya adquiriendo contenidos y se vaya entendiendo. Empecemos entonces con la materia artística en sentido general. Cuando hablamos de la materia artística, es decir, aquella materia sobre la cual se va a desarrollar la actividad del artista, estamos pensando en una materia que tiene un ser muy definido. ¿Qué significa esto? Y que eso piedra o es agua, o perdón, agua justamente no, o es piedra o es hierro, o es óleo, o es acuarela, o es violín, es decir, el sonido de un violín es el sonido de un violín, es una materia muy definida. El ser mismo de la música emitida por un violín es muy particular. Con lo cual, es todo un problema, digamos, dentro de la actividad artística, por qué materia nos vamos a decantar, dado el hecho de que son tan definidas. Es decir, la materia artística no es tan plástica, tan enormemente plástica como el plástico, sino que tiene una personalidad, ¿no? Esa personalidad hacia la belleza misma de la obra lo tenemos en el mármol, ¿no es cierto? La belleza misma del mármol o de ciertas maderas, sus vetas o de ciertos instrumentos. Bueno, ese es el ser definido de la materia artística. A su vez, este ser definido implica un montón de cualidades propias, ¿sí? Es decir, ciertas propiedades que tiene esa materia, que pueden justamente ser guiadas y utilizadas por el artista. La particular dureza, por ejemplo, del mármol permite realizar ciertos detalles esculpidos que otras materias no podrían soportar, por ejemplo, el hormigón, o es mucho más, a los golpes es mucho menos trabajable por sus propiedades que el mármol decía. A su vez, aparecen ciertas exigencias de cómo debe ser tratada esa madera. Es decir, no es lo mismo, en el caso de la talla de madera, no es lo mismo tallar lenga que tallar roble, que tallar peteribí, que tallar cedro, ¿no es cierto? Son maderas de diversas durezas, tienen sus exigencias propias, tienen su trato particular, tienen su forma de lijado particular, sus granos de lijado, en fin. Son unas maderas más duras, necesitan iniciar un lijado con lijas más gruesas, de mayor gramaje, de menor gramaje, digo, y así sucesivamente, ¿no? Un cedro, por ejemplo, no hace falta empezar con una lija de 60 ni de 80 porque es muy blando para para ese tipo de asperezas. Bueno, cada materia tiene sus exigencias propias y aporta posibilidades que le son propias. Es decir,
no le tengo que pedir al cedro lo que me puede aportar un quebracho colorado, ¿no es cierto? O un peteribí, no hay forma. Entonces, esta materia artística, insisto, tiene un ser muy definido que tiene ciertas cualidades, propiedades y a su vez exigencias y posibilidades de operación. Esas posibilidades no son desplegadas por la misma materia artística. No es la misma materia artística la que deviene en escultura, la que deviene, ¿no es cierto?, en el pulido. El mármol no se encuentra en estado natural pulido, pero de ninguna manera. Bueno, ese pulido deviene justamente por la actividad del artista. Y es una actividad de tipo intelectual. Es decir, organizamos el procedimiento para llegar al pulido que nos interesa dentro del mármol. Y esa organización supone la advertencia de un fin y la advertencia de los medios que están en relación a ese fin. Es decir, llegar a ese fin no es casualidad. Ha sido ordenado el proceso por el cual llegamos allí. Recién decía, vamos a pulir madera para hacer una terminación espejo, que se llama, que es cuando le damos varias manos de barniz, laca sería mejor, a un determinado mueble y termina pareciendo casi vitrificado, ¿no? Bueno, ¿cómo se logra eso? Bueno, se logra con mucha actividad lija, o sea, se empieza con un grano 80, después se pasa a un grano 100, después un grano 120, un grano 150, después se pasa a un grano 200, y así hasta llegar a un grano 250, no más de eso. Ahí se limpia todo, ahí se da la primera mano, que tiene que estar diluida para que selle los poros, se vuelve a lijar con lija 200, se vuelve a dar otra mano, se vuelve a lijar con lija, ahí ya más grande, una 400, y se vuelve a dar otra mano, y así las últimas se dan con lijas que son grano 1000, es decir, son un papel. Y entonces, después de pasarle todo eso y todas esas manos, aparece esa terminación. Bueno, eso es fruto de una actividad intelectual, es decir, se advirtió cómo hacer, se advirtió el fin y los medios, ¿no? No es algo que surge de la pura casualidad, ¿no?, o de la acción de las fuerzas naturales. Acá hay una actividad claramente intelectual. Si por algún momento se ignoraran esas posibilidades o propiedades naturales que tiene una determinada materia artística, claramente se la violenta y no se obtiene lo mejor de esa materia. Si yo quisiera hacer una estatua con madera balsa, estaría ignorando las propiedades de esa madera. Ustedes podrían decir, bueno, pero esa madera es madera y se puede esculpir, sí, pero por sus propiedades va a durar poco, se va a ir arruinando rápidamente. Probablemente no puedan hacer muchos detalles porque es demasiado blanda. El tallado sacaría demasiado material con las gubbias, es muy difícil y no tiene sentido por la incapacidad que tiene de conservar una determinada forma esa madera. Bueno, o tallar, qué sé yo, palmera, ¿no? Los troncos de palmera también son terribles. Entonces, ignorar las propiedades de una materia sería para el artista terminarla violentando, ¿no? En definitiva, lo que el artista hace es devolverle a esa materia, ¿sí?, un estado muy superior a lo que ella en su estado natural tiene. A ver, ¿qué quiero decir? La materia como tal, en su estado natural, un tronco, las limaduras de hierro que podemos obtener de una excavación, la piedra simplemente presente en una montaña, en una cantera, ¿sí?, es materia artística, sin duda lo es. Pero claro, es la actividad artística la que hace que esa materia alcance un nivel que ella por sí misma nunca alcanzaría. Y al hacerlo, al tomar el artista esa materia que está prácticamente muda, en el sentido de que no dice mucha belleza, una piedra, imagínense, ¿no? No dice mucha belleza. Y al elevarla justamente por la actividad artística, en este caso el esculpido, a la imagen de Afrodita, a la imagen de Venus, a la imagen, bueno, Afrodita y Venus es lo mismo, sí, a la imagen de, no sé, de Laoconte. Al hacerlo, ¿sí?, esa piedra alcanza una
posibilidad de ser mucho más elevada que la que por sí misma alcanzaría, ¿no? Y esto es fruto de la actividad del artista. Nosotros habíamos citado un texto hace tiempo de Heidegger, ¿sí?, donde nos hablaba de que esa piedra que yo cuando camino en la montaña me puede lastimar, es incómoda, está ahí en medio del camino, la tengo que saltear o rodear. No me dice nada esa madera, esa piedra, perdón. Pero esa piedra, cuando forma parte de un arco, caramba que habla. Y es la misma piedra. Bueno, es la misma piedra. En cuanto a materia artística, es piedra. Sin embargo, es la actividad del artista la que ha elevado esa piedra para que hable de una forma que esa piedra no hablaba. Pasó de ser un estorbo a ser una belleza pulida y tallada como clave de bóveda en un arco. Por eso Heidegger decía, ese uso de la materia artística no la gasta, es decir, no la arruina, no abusa de ella, sino que, decía esta frase que es tan bonita, la pone en libertad para ella misma. ¿Qué significa esto? La pone en libertad para ella misma. Bueno, que esa libertad de ser otra cosa que mera piedra, ¿sí?, eso es posible por la actividad artística. Ahí la materia, en este caso la piedra, alcanza una libertad entre comillas, por supuesto, es una metáfora, ¿no? Las piedras no son libres, quedémonos tranquilos con eso. Pero en cuanto a su ser, hay un ser determinado que ella no puede abandonar, que es ser piedra y ser ese cascote que está allí. Ahora, por la actividad artística aparece una posibilidad más. Ahí está la libertad. Se rompe una necesidad absoluta de ser un guijarro, de ser un cascote, y pasa a ser una obra de arte. Ahí ha sido liberada de una indeterminación, de una tosquedad, de una fealdad, para ser piedra en su mejor versión, ¿no? Hegel lo decía en otros términos cuando advertía lo siguiente. La representación sensible, dice, pertenece al arte que revela la verdad en la forma individual. Cuando el artista representa algo, esa representación es sensible, estamos de acuerdo. ¿Qué implica esto? Que está involucrado una sensación. Yo, de hecho, llego a la obra primero que nada por una sensación. Esa obra produce sensaciones. Ahora, no es simplemente que esté orientada a la producción de sensaciones, porque el viento también produce sensaciones táctiles, una hamburguesa produce sensaciones gustativas, ¿no es cierto? Una frenada de colectivo produce una sensación auditiva, y eso no estamos diciendo que sea arte. A lo que se refiere Hegel es que esa representación sensible tiene la particularidad de poner lo que la cosa es, la verdad de una cosa, en la forma individual. Cuando vemos, Hegel se refiere siempre al arte, no a la belleza natural, pero cuando vemos una, qué sé yo, la famosísima Venus de Botticelli, decimos, wow, esta sí es Venus, ¿no? Esta realmente es Venus. Revela la verdad de lo que Venus es, no en el universal, no es un tratado acerca de Venus, que es la diosa romana equivalente a Afrodita, que es la diosa del amor y del cortejo, y cuyo hijo es Eros. No se refiere a eso, no nos da la definición, sino que en vez de darnos una definición universal, el arte pone esa verdad en una forma individual. Esta, ¿cuál? La de Botticelli. Es la única, no hay un montón de formas individuales donde Venus ha sido representada, hay unas mejores, otras peores. Me gusta mucho la que se encontró en Milo, que es una estatua. Me gusta mucho la de Botticelli, claro, sí, son formas individuales. Esta imagen encierra sin duda sentido profundo, pero no tiene por objeto hacer comprender la idea en su carácter general. Claro, no es una definición, no estoy preocupado, el artista no está preocupado de que uno viendo la obra diga, la piedad, la virtud, era parte de la justicia por la cual no busca eso. Porque esta unidad, dice, de la idea y de la forma sensible, constituye precisamente la esencia de lo bello y de las creaciones del arte que lo manifiestan.
La obra artística, en esta materia particular en la que se encuentra, lo que ha hecho es poner en esa materia esa forma individual, ¿sí? Y la unidad es tal, o sea, es tal la unidad que hay entre esa materia y la idea, que nosotros la advertimos como una sola cosa. ¿Mm? Tantas veces lo he repetido, perdón, pero es bueno el ejemplo. Ver la piedad de Miguel Ángel es ver la piedad de Miguel Ángel. No decimos, mira, vemos una piedra sobre la cual está operando una forma que la ha configurado bajo la idea de piedad, pero en concreto. No, no, es una sola experiencia humana donde advertimos la piedad y después decimos, wow, y está hecha de piedra. Es decir, la forma esta individual dice en la piedra a la piedad. No deja de decir la piedra y no deja de decir la piedad en un solo movimiento. Esto es fascinante, digamos, dentro de la obra de arte. Por eso esta forma individual pone en libertad a la materia, es decir, hace que la materia obtenga su mejor versión, como decía Heidegger, al liberarla de su tosquedad, de su unidireccionalidad, de solo ser afectada por la fuerza de gravedad para ser elevada, ¿no?, en un arco. Bueno, cuando vayamos a estudiar esta materia artística, lo que va a acontecer en cuanto al proceso de elaboración de la obra artística en relación con la materia, trataré de ser lo más claro en esto. No es que el artista en un paso tiene la intuición y en el paso siguiente dice, chao, voy a ir por este lado, voy a usar mármol. En realidad el proceso es bastante más largo, a veces inconsciente, y se van dando aproximaciones a esa materia artística final, que está en la punta de esta pirámide truncada. Pero la actividad de búsqueda de la materia artística empieza mucho antes con lo que se llama materia artística remota universal. Cada uno de estos ítems los vamos a ir estudiando en las próximas clases hasta prácticamente terminar. Pero conviene ahora hacer un resumen de qué se va a tratar todo eso. Esta materia remota universal, ¿sí?, no es la materia con la que va a entrar en contacto el artista para trabajarla, como la madera, el bronce y demás, sino todas las cosas reales que son materia de inspiración para el artista. Esto que en el esquema inicial llamábamos el universo. Son todas las cosas reales que rodean al artista. Regularmente los artistas trabajan sobre representaciones de esas cosas reales que los rodean. No sé, lo vamos a traer enseguida como un ejemplo el caso de Van Gogh y sus paisajes. No son paisajes de montaña, son paisajes de la pradera francesa, de la pradera belga. Es decir, eso es lo que a él particularmente era su mundo, era su universo. Distinto es, qué sé yo, la música de Vivaldi, en función, decíamos, recuerdan, de las 4 estaciones. Son las estaciones que Vivaldi podía identificar en su universo, ¿no?, de su vida. La primavera nuestra, la primavera de quienes vivimos al lado de la montaña, una zona más bien desértica, tiene características que es muy distinta de la primavera en montaña de zonas no desérticas. El sur chileno, pongamos así, Pucón de un lado y Bariloche del otro lado, la primavera es muy distinta a la primavera que hay en los Andes y Uspallata, digamos, ¿no? Son ciudades que están más o menos a la misma distancia de la alta montaña, primaveras muy distintas. Bueno, esa es la materia remota universal, la que oficia de fuente de inspiración para la actividad del artista. Ahora, existe una segunda materia que es la materia remota común. Esta materia remota común se refiere a lo más genérico a través de lo cual se va a empezar a encaminar la actividad artística. Acá, por ejemplo, es si
la inspiración se tensa hacia el color o hacia la música, ¿sí? Son caminos distintos, o hacia la escritura, pero claro, todavía no hemos dicho qué tipo de materias coloreables, qué tipo de materias esculpibles o qué tipo de materias musicales se van a utilizar. Pero este punto es un punto muy importante porque, claro, nos inclina, nos reduce, digamos, a un cierto ámbito de artes, ¿no? Si es la música, bueno, hay bastante para elegir ahí en cuanto a materias. Si es la escritura, hay bastantes estilos, ¿cierto?, para escribir. Si es el color, bueno, puede ser el acrílico, el óleo, la acuarela, etcétera, ¿no? Materia remota común. Cuando eso se ha contraído, es decir, ante todas las posibilidades, elige, por ejemplo, el color, ¿sí? Bueno, ahí entonces empiezo a estudiar la materia remota propia. Es decir, dentro del color es conocer las posibilidades del color. Entonces es conocer las propiedades de la acuarela, las propiedades del óleo, las propiedades del acrílico, en fin. Entro en ese ámbito en el cual, conociendo esas propiedades, ya no del color, sino de las diversas materias coloreadas y que colorean, ¿sí? Bueno, voy concretando el punto hacia donde voy. Es muy interesante, por ejemplo, ustedes lo recontra saben, pero los efectos que se logran con el óleo no son los efectos que se logran con la acuarela. La acuarela tiene una cuota de cierta desprolijidad que le es íncita y es bella. Esa desprolijidad con el óleo queda mal. El óleo es para mayor precisión en los trazos, ¿no? La acuarela, al trabajar con agua sobre papeles que absorben y que ensanchan un poco el trazo del pincel y generan ese bordecito más oscuro del mismo color que en el centro, que es donde se condensa más intensamente la cantidad de acuarela. Bueno, esos efectos hacen a la belleza de la acuarela. Bueno, el que sabe el manejo de ellas puede justamente administrarlo bien. Eso es materia remota propia. Y finalmente, la materia próxima propia, esto es próxima porque es con la que entro en contacto directo. Si en la remota común vimos el color y en la propia la acuarela, en la remota propia la acuarela, en la próxima propia, aquí ya es no la acuarela, sino esta acuarela. Entonces esta marca de acuarelas o este tipo de acuarelas. Es la misma materia con la que el artista está trabajando, ¿sí? Bien, todos estos son, he hecho una presentación muy rápida, son puntos que vamos a ir viendo o desglosando con más detenimiento, con más cuidado en las clases sucesivas, ¿sí? Pero por ahora, para que quedara una visión general de la materia artística, quería presentarlo. Muy bien, hemos visto entonces hasta acá cuáles son los tres elementos que intervienen en la obra de arte o en el arte humano. Dijimos la dimensión antropológica, la dimensión de la materia artística que acá hemos presentado en general y de la del universo como fuente de inspiración que vimos la clase pasada. Si tuviéramos que hacer un esquema rápido de cómo es que opera esto en el artista, ¿no? Es decir, cuál es el dinamismo interno del arte, bueno, tendríamos que empezar, como dijimos antes, con la existencia de las cosas, es decir, externamente al artista las cosas lo preceden, preexisten al artista, ¿sí? Los atardeceres hace mucho tiempo que pasan y acontecen en la costa chilena, en el mar chileno, y sin embargo nosotros somos circunstanciales espectadores y pasaremos, ¿sí? Y habrá otros espectadores más. Eso preexistía, eso es una realidad externa que está allí, ¿sí? Que algunos atardeceres serán más feos, otros serán lluviosos, otros serán espantosos, otros son bellísimos. Bueno, ahí están. Eso existe externamente. Ahora, ¿qué acontece en la interioridad del artista? Bueno, en la interioridad del artista, esa belleza que está allí afuera es
esplendiendo, esas cosas bellas, esas realidades bellas que nos preceden, impactan a través de esto que decíamos de la intuición particular que tiene el artista, ¿no? Ese impacto va decantando, ¿se acuerdan que decíamos? En lo que se llama inspiración, hasta que se da un punto de saturación, un punto de decantamiento máximo, donde las sucesivas intuiciones encuentran la necesidad o la compulsa de ser representadas. Esta representación, perdón, primero la recepción, disculpen. Esta recepción no es la recepción de una pura sensibilidad. Esto ya lo hemos charlado bastante. El artista no es un ser esencialmente sensible, es un ser esencialmente humano. Entonces queda caracterizado por ser un ser intelectual. Ahora, su sensibilidad es fina, pero esa sensibilidad está comandada, dirigida por la inteligencia, es decir, no es una respuesta emocional, no es como cuando uno va por la calle y alguien le toca la bocina y uno se enoja y le contesta una barbaridad. Bueno, eso es una respuesta emocional. Y no decimos que eso sea arte, ¿no? Decimos que hay arte cuando esa respuesta no es emocional, sino que responde a una actividad intelectual, que busca en esa imagen sensible poner algún tipo de valoración respecto de esa emoción o de esa actitud. Vamos a ver ahora enseguida varios ejemplos de ese punto. Ahora, una vez que el artista recibe como ser intelectual la impresión de esas bellezas, busca dar una respuesta que consiste en la producción de la obra, ¿sí? Esa producción, una vez que se ha sedimentado la idea en el artista, es una producción que se da en lo externo y que es, sinceramente, lo que se llama signo. Es decir, de repente una madera porta la imagen del dios. Esa madera de suyo estaba limitada a ser simplemente el tronco cortado de una acacia o de un laurel, y entonces por la actividad del artista es liberada de ese solamente ser tronco cortado para ser una madera que porta un signo. Ese signo es fruto de la actividad manual. Todo este camino, ¿sí?, está iluminado, dirigido, impulsado por la inspiración que se va dando en cada uno de estos momentos. En el exterior, sin duda, en la medida que hay cosas bellas. Estas cosas bellas van impactando en el artista, van produciendo esa saturación, van produciendo esa decantación, hasta que esa decantación necesita la exteriorización del signo. La vez pasada les comentaba, análogamente es lo que le pasa a alguien que está estudiando un tema o que hace mucho que lo piensa y lo enseña. O sea, a mí me pasa con algunas cuestiones que explico de Aristóteles o de Platón respecto del arte, que particularmente me gustan mucho, me parecen muy, muy iluminadoras para nuestro mundo, para todo mundo, perdón. Y a veces en cierto momento, de esta manera, miren, que les voy a contar, estaba nadando y digo, claro, esta relación entre este punto y este punto, mientras iba tratando de moverme con relativa indignidad en el agua, ¿por qué pasan esas cosas? Que uno diría, esto es una inspiración. Bueno, eso es fruto de mucha reflexión previa. Se va dando un punto de saturación inconsciente, o sea, se van acumulando, a veces inconscientemente, esas reflexiones hasta que en algún momento encuentran el lugar natural de los pasos y ¡pum!, aparece con claridad ese horizonte que debe ser escrito de alguna manera, en algún artículo, de lo que sea, ¿no? Bueno, esa necesidad, esa compulsión a escribir, allí es fruto de que se ha alcanzado esa saturación humana buena, positiva, en función de una idea, ¿no?, que ha alcanzado su maduración, digamos. Muy bien. Este es el dinamismo propio e interno del arte. Así funciona, ¿sí? Pero si tuviéramos que ponerlo en un ejemplo, decía recién, donde Van Gogh vivió,
si tuviera que presentarles fotos de la zona donde él vivió, tendría que presentarles esa, o esa, o esa, ¿sí? Son praderas, ¿sí? Las montañas no son altas, fíjense cómo están cultivadas, los techos de las casas. Bueno, si ahora yo les muestro una imagen de Van Gogh que se llama justamente Pasaje con una casa y un trabajador, ¿sí? Bueno, ahí ustedes ven todos los parecidos, entre comillas, con las imágenes fotográficas. Y esto es porque el universo en el cual él se mueve es ese. Ese es el universo, esa es la fuente de inspiración, decimos nosotros. Los tipos de árboles, ¿vieron? Los tipos de árboles que dibuja, ¿vieron cómo están presentes en las imágenes, en las fotografías también? Las casas, cómo son. Bueno, ese es el universo del artista, ¿sí? Y es en ese universo donde él llega a ese punto, decía, de saturación, que ya he dicho 80 veces, perdonen, y entonces se da la compulsión intelectual hacia la realización de una obra. Bueno, respecto de este dinamismo, que acá traigo un ejemplo, no todos han estado de acuerdo a lo largo de la historia. Se han planteado algunas veces algunas miradas que son, a ver, no es que no tengan ningún elemento de verdad, pero que son limitadas respecto de este dinamismo interno. Una de las corrientes que habló o que trató de expresar este dinamismo, de explicar este dinamismo en términos no como los que acabo de traer, fue el de los románticos, donde todo estaba puesto en la inspiración. O sea, la inspiración parecía ser el corazón y el motor de todo, con lo cual la comunicación de esa cierta emoción por parte del artista lo era todo. Un ejemplo que no se debe ver seguramente en sus pantallas, pues muy chiquita la imagen, voy a traer otra mucho más grande, me gusta más. Delacroix es uno de los románticos que representa a la libertad. Estamos hablando de la Revolución Francesa, ¿no? La libertad aparece prácticamente flotando en medio de los muertos que estaban en contra de la libertad. Bueno, que esto es un problema histórico que yo no me voy a meter porque no lo conozco bien, pues no soy profesor de historia, pero esta emoción se nota, ¿no es cierto?, en la posición, el chiquito que tiene, no sé si lo ven al lado de la libertad con un revólver en la mano, bueno, en fin, una cuestión bastante discutible. Está tratando de comunicar una emoción, fíjense que el fondo queda difuminado por el humo de la batalla, en fin. Esta es una mirada, la que ponía todo en esa inspiración traducida en la intensidad de la emoción representada, ¿sí? No tantos detalles. Otro es el caso de los academicistas o academistas que plantean que está todo no en la inspiración, sino en la habilidad manual. Es decir, el artista pasa a ser un técnico, ¿sí? Una persona que maneja la técnica. Por ejemplo, me soñé que verán esta imagen, que ahora voy a traer otros dos ejemplos más grandes, ¿no? Pero verán que es la racionalidad pura. ¿En qué sentido es la racionalidad pura, profesor? Bueno, fíjense el tramado de adoquines del piso, cómo se elevan los muros, los ladrillos, es todo prolijísimo, la perspectiva es perfecta, ¿sí? Pareciera ser que las imágenes de los soldados que están viendo cómo está siendo retratado su sargento, flotara en un lienzo, digamos, ajeno a la misma escena, ¿no? Está tan trabajado el lienzo, me refiero al escenario, que podríamos sacar a estos personajes y no se notaría tanto, ¿no? Bueno, ese trabajo técnico tan preciso es fruto de la habilidad manual, indiscutible de Meissonier, pero la pregunta es si el dinamismo interno del arte pasa solo por ahí. El problema de estas dos corrientes quizás fue decir que solo pasa por allí,
es decir, solo la habilidad manual o solo la inspiración. Veamos dos ejemplos un poco más grandes, que no dejan de tener belleza. Uno de ellos es la famosísima pintura que les dije en otro momento, en la cual el pasaje de la Divina Comedia, donde Dante y Virgilio están en el infierno, están en la barca de Caronte, que vimos la clase pasada, lo vimos a Caronte en un grabado, ¿recuerdan? En este caso es cuando ya están los dos arriba de la barca y Caronte, que es el que aparece con un manto azul, en el frente está gobernando la barca, cruzando la laguna Estigia con ellos arriba. La barca, como Dante, el que está de rojo, es real, no es un fantasma, entonces cruje y sufre, ¿no es cierto?, el peso, mientras que todas las otras almas que están alrededor, todas condenadas, quieren subirse desesperadamente a la barca. Y esa desesperación de las almas condenadas se nota en los rostros, ¿no? Fíjense el que está en la proa o la popa en la imagen de la izquierda, digamos, que está mordiendo el borde de la barca, ¿sí? La mujer que está tratando de subirse mientras otro la está pateando para bajarla. Atrás de Caronte, ¿sí? El otro que está tratando de subirse, así, pero son todas caras de sufrimiento, de dolor, de odio, y la verdad que lo comunican bien. Virgilio se ve bastante más sereno, está tratando de calmar a Dante, y Dante está aterrado por las imágenes que está viendo. Ahora, todo esto está flotando en medio de un paisaje difuso. Lo que le preocupa a Delacroix es comunicar, es la intensidad de esa imagen. A mí me gusta mucho esta imagen, está muy bien captada la escena de la Divina Comedia. Está recontra bien trabajada, no encontré nada con más definición que esto que tengo acá y no sé cómo lo estarán viendo ustedes, pero sin duda hay belleza, por eso digo, no es que esté pésimo y sea deleznable, digamos, el romanticismo, lo que pasa es que puso las tintas más en esta emoción que en la técnica, ¿no? Aunque acá hay una técnica asombrosa. Pero bueno, este es un caso excepcional, ¿no? Uno de los grandes románticos. Pero como escuela, ellos pensaban que todo pasaba por la inspiración. Ahora, fíjense la diferencia con esta otra obra de arte. El famoso rapto de las Sabinas. Donde van, no me acuerdo, se me fue ahora lo de la parte histórica, qué ejército, de acá no voy a macanear, no me acuerdo, ustedes lo podrán buscar, es una típica pregunta para hacer la ChatGPT. Están raptando a estas mujeres, no me acuerdo cuál era el motivo, perdonen. Ahora, si ustedes se fijan, está todo el rapto adelante a la vista, bien presente, pero el trabajo que hay de la arquitectura posterior es impresionante. Es de una racionalidad que contrasta con la escena de adelante de una irracionalidad propia del rapto, es decir, donde las mujeres se resisten y los soldados te las quieren capturar, y hay mujeres ancianas que no son raptadas, justamente, ¿no? No sé si la notan. Bueno, toda esta violencia contrasta con esta racionalidad de fondo, ¿no?, de la técnica esta que destacaba el movimiento academicista, ¿no? Bueno, formas que se presentan y que intentan explicar el dinamismo interno del arte. Unos se posicionan solo y principalmente por la emoción, otros se posicionan en la racionalidad, en la técnica, en el manejo de la técnica. Ahora, ninguna de las dos tomadas aisladamente atina. ¿Y esto por qué? Bueno, el autor lo trae para explicar 3 puntos que me parecen muy importantes respecto del arte, que son lo último que vemos de esta clase. Estas miradas, al tomar una posición sola, negando la otra, o al menos reduciendo a la otra, incurren en 3 problemas. En primer lugar, que hay que tener presente que la belleza no se da de la misma manera en la naturaleza y en el arte. Un atardecer que yo estoy viendo que es bello, ¿sí?, cuando lo pinto,
o cuando lo describo poéticamente, no tiene que tener exactamente la misma forma, de ninguna manera. Porque el arte, sobre todo los diversos tipos de arte, dicen de alguna manera eso que ha sido fuente de inspiración, pero no es una fotografía. No está tomando exactamente el atardecer y lo está trasladando exactamente al ámbito del lienzo, de la música, de la poesía. No, no. Uno es la existencia que tiene ese atardecer en el cuadro y otra en sí mismo. Entender esta diferencia es importantísimo. Si yo soy un academicista, lo que voy a tratar de hacer es pasar exactamente, tal y como está, con toda la técnica que tengo en mi haber, esa realidad al cuadro o a la pintura, ¿no? Entonces, primero que hay que entender es que son distintas cómo se dan las bellezas del arte y las de la naturaleza. En segundo lugar, es que si se trata de la pintura, ¿sí?, o de la poesía, o de lo que fue, de la escultura, los ámbitos donde se resuelven son mucho más chiquititos que la realidad misma. O sea, imagínense un atardecer, es extensísimo. Ustedes pueden estar sentados en la playa mirando hacia un lado y hacia otro y tienen kilómetros y kilómetros, ¿no es cierto?, que pueden ver de ese atardecer. Ahora, el cuadro tiene que sectorizar, o sea, tiene que achicar el plano. Y al hacerlo, hay muchas cuestiones que va a representar, pero que las va a dejar en esquemas porque no es lo que le interesa representar con precisión. Si pasa flotando ahí en ese atardecer una banda de pelícanos, bueno, no va a pintar el brillo del ojo del pelícano, ¿no es cierto? Porque si el pelícano pasó a 60 metros, eso no se ve. Entonces lo va a dejar en esquema, no lo va justamente para indicar que está más lejos. Bueno, en fin, como el arte se resuelve en un plano que no es el plano de la realidad. ¿Sí? La realidad es enorme, extensísima. Y por último, nunca el ojo llega a ver todo lo que existe. De hecho, estamos viendo esos atardeceres y nos dicen, mirá, ahí hay una obra más grande, se nos hubiera pasado por alto. No llegamos a tener la visión de todo a la vez de lo que está pasando, ¿no? Para graficar esto que acabo de decir, veámoslo punto por punto con algunas imágenes que nos permitan entenderlo. El primer punto, ese que decía que la belleza no se da de la misma manera en la naturaleza y el arte. Yo puedo tener un girasol, ¿sí?, que en la naturaleza se da de una determinada manera, ¿sí?, pero la actividad artística no tiene que trasladar uno a uno exactamente como un hiperrealismo, no es necesario que lo haga, al arte ese girasol. No tiene por qué hacerlo. Los famosísimos girasoles de Van Gogh, tantos que pintó, no dicen el girasol solamente, sino que está presente también la mirada particular de Van Gogh respecto de los girasoles, una mirada que es bastante apesadumbrada, ¿no? Lo vamos a traer enseguida a Van Gogh también como ejemplo, en el sentido de que no es solamente una planta, no es una clase de botánica. No, acá está queriendo decir algo más, ¿no? La caducidad de la vida, la perentoriedad de la vida. Los girasoles son bastante atractivos para él por el hecho de que esplenden en un momento del día, pero luego decaen, ¿no? Bueno, esta cuestión está agregada como ese particular gesto que coloca el artista, como esa, yo diría, praxis sería el término adecuado, ¿no? Es decir, esa actividad humana que asocia a la actividad, a lo que es el girasol, ¿no? Lo vemos en pinturas de atardeceres que son melancólicas o pinturas de atardeceres que son una fiesta. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Si los atardeceres como atardeceres siempre son lo mismo. Bueno, en esa mirada del artista que al recortar en la obra de arte lo hace agregándole esa perspectiva de melancolía o de festividad, ¿no? El segundo punto que traíamos es que la pintura siempre se resuelve en un pequeño plano, mientras que la naturaleza se despliega en ámbitos inmensos. A ver, un campo de girasoles es esto y muchísimo más. Ahora, la pintura necesita sectorizar, no puede pintar todo, absolutamente todo.
Bueno, segundo punto. Y el tercer punto que trajimos es que el ojo humano no está en posesión de todo lo que existe. Se me ocurre poner una foto, un girasol también ya sin pétalos, ¿no? Ya seco, con todas las semillas allí presentes, en una foto con mucha resolución, ¿sí? Nosotros podemos recorrer la foto y ver los detalles de este girasol. Ahora, el, si, las semillas que ustedes pueden advertir en la fotografía, ¿no?, que es real sobre un girasol real, no aparecen más que insinuadas en la obra de arte. Bueno, ¿y esto es por qué? Y porque no hace falta que el artista, decíamos en el primer punto, haga una copia de la obra de arte, del girasol en este caso, ni tampoco ponga todo lo que el ojo registra, o incluso esas cosas que el ojo registra, no las coloque porque no es su intención. Es decir, usted dirá, ¿cómo que no es su intención, profesor? Claro, él quiere decir otra cosa. Para decir lo que tiene que, o lo que quiere decir, le basta la insinuación de las semillas, que es lo que se nota ahí en los girasoles secos estos de Van Gogh, ¿no? Es la insinuación, pero no el tratamiento perfecto y acabado de la semilla. Bueno, en definitiva, toda vez que estamos ante un objeto natural y queremos hacer la adaptación de eso, es decir, traer ese objeto natural que ha ido decantando en el alma y buscamos justamente llevarlo a la materia artística, ese proceso no es instantáneo. O sea, no es que de la inspiración a la producción no hay prácticamente paso, no, es bastante largo. Hay que sectorizar, hay que elegir, hay que priorizar, en fin. La escuela romántica decía que sí, por eso ante la inspiración hay que inmediatamente escribir, hay que inmediatamente producir la música, pintar, etc., ¿no? En segundo lugar, la naturaleza misma tampoco puede ser la determinación inmediata hacia la obra, que es la mirada academicista, como si dijera yo, en la medida que copio exactamente lo que estoy viendo, entonces voy a garantizar una obra bella, ¿no? Bueno, tampoco, no es necesario eso, ¿no? Bien, estas dos miradas entonces de alguna manera complejizan o, digamos, polarizan, mejor dicho, más que complejizan, el proceso de dinámico interno del arte que hemos presentado, quedándose solamente con algún elemento, sea con la inspiración, sea con la técnica, pero en realidad están las dos presentes en su adecuada forma y demás. Bien, hasta acá esta clase que habíamos comenzado la vez pasada y en la cual hemos tratado de entender en qué consiste el arte humano, atendiendo al universo, a la materia artística y al artista. Hemos visto las características de la materia artística y también el dinamismo interno del arte, destacando dos problemas, dos errores que históricamente se han presentado en torno a dicho dinamismo. Bueno, muy bien, hasta acá esta clase de hoy día. Somos varios, déjenme tomar lista antes de pasar a la próxima. Ok. Bien, veamos. Dame un segundo. Estoy aquí. No estoy ahí. Buenas noches, Francisco. Bueno, muy bien. Tengo que compartir pantalla, perdón, me perdí.
Bueno, muy bien. Avanzo entonces lo que me queda de este rato, así ya voy apurándome para terminar con todos los contenidos. Quería empezar hoy día la clase 15, por lo menos para dejarla un poco avanzada, a ver si llego a desarrollar la primera forma de materia artística, y ya con eso estaríamos en condiciones óptimas de ir avanzando. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase entonces, y no me voy a pretender avanzar más que eso, es ver cómo se verifica la contracción, digamos, desde la inspiración general de la materia remota universal hacia las otras materias remotas comunes, remotas próximas y próxima inmediata. Vamos a ir de a poco, pero si tuviéramos que sintetizar esto, voy a traer de vuelta, como en cada una de estas clases, el camino que seguimos en cuanto a la materia artística. Es decir, ¿te acuerdan que vimos una materia remota universal, que son todas las cosas reales que pueden ser fuente de inspiración, una remota común, una remota propia y una próxima propia? Bueno, nosotros en esta clase, la clase 15, vamos a abordar la remota universal y luego la remota común. No vamos a llegar a la remota común hoy día, solamente, y en el mejor de los casos, vamos a ver la remota universal, y con eso me doy por recontra satisfecho. Bueno, veamos entonces este tema de la materia remota universal, que es, acá voy a usar sucesivamente la expresión primera contracción. La palabra contracción así quiere decir que de la universalidad infinita de cosas, el artista, ¿sí?, frecuenta ciertos aspectos de la realidad que van decantando en él, y eso hace que de toda la realidad que podría ser representada se quede con un aspecto o con ciertos aspectos. Por eso se llama contracción, porque se contrae esa totalidad enorme a un ámbito dentro del cual se mueve este primer plano, que es el de la inspiración. Bueno, esta inspiración, lo hemos dicho varias veces, ¿sí? Que de suyo, insisto, es imprecisa y difusa, porque no es la obra terminada y acabada. Leímos la vez pasada en Tolkien que dice: me desperté un buen día con el cuento terminado completo en la cabeza, lo escribí de un tirón. Son casos excepcionales. En general, la inspiración como tal es bastante imprecisa, ¿sí? Pero nace justamente de las cosas, decíamos, es decir, del universo, de las cosas creadas que nos preceden y que han existido antes que nosotros. Es a partir de allí donde el artista se inspira y va hacia la materia artística próxima, ¿no? Pero la remota es esa materia que es fuente de inspiración para el artista. El ejemplo que se me ocurrió son los famosos cuervos, el campo de trigo con cuervos de Van Gogh. A ver, campos de trigo son similares a la fotografía que tienen a un lado ustedes, y el otro es la pintura de Van Gogh. Bueno, es evidentemente esa realidad que está a la izquierda la que se transformó en fuente de inspiración para lo que está a la derecha. Así que esta materia remota universal, es decir, todo el universo, proporciona los primeros aportes. Es decir, ¿cuántos campos con trigo y cuervos habrá visto Van Gogh? Muchísimos. Pero claro, son muy generales. Usted ve este, usted ve el otro, usted ve el otro, usted ve el otro, ¿sí? No es que uno dice: voy a pintar este, voy a pintar aquel, o van quedando, y van quedando las cuestiones más significativas. O sea, un campo de trigo con cuervos, bueno, es más el trigo seco, por eso está amarillo y no tanto verde, en fin. Bueno, todos esos, ¿cuál es la mejor versión o lo que mejor puede decir este campo de trigo con cuervos? Si es una planicie, bueno, cómo se cultiva el trigo en esa zona. Son muchas las sucesivas imágenes que van viniendo en el artista, ¿sí?
Con lo cual no es que, visto el campo, procedo a pintarlo, ¿no? El modelo, entonces, que se presenta, ¿sí?, es más bien algo general en la formación de la obra. Ofrece elementos generales, contribuciones más bien remotas, ¿sí?, que sirven a la concreción de la obra, pero no es, insisto, uno a uno. Bueno, está bien, profesor, puede ser el modelo, claro, un campo de trigo es más difícil, pero en el caso de un retrato, ¿cómo sería? Porque en el caso de un retrato yo tengo una persona real que tiene que ser retratada. Bueno, incluso en el caso del retrato, ¿sí?, el retrato no brota inmediatamente de un conocimiento puramente fotográfico de la persona o no sé, visual de la persona. El retrato nace de un conocimiento de él, cómo es esa persona. Y ahí es donde el retrato aparece. Se me ocurrió, a modo de ejemplo, proponerles una foto de Van Gogh y el autorretrato de Van Gogh. Si ustedes ven la foto de Van Gogh, la foto revela la cosa tal cual es decir, revela su rostro, y ustedes con dificultad podrían decirme su temperamento, por ejemplo, ¿no? Soy una persona seria, de mirada en cierta manera con un dejo de tristeza. Pero si yo ahora pongo el autorretrato, que es la versión que Van Gogh da de sí mismo, es mucho más evidente justamente lo que él es. Su mirada de tristeza pasa a dramática, ¿sí? Y esto es porque él era así, pobre, ¿no? O sea, vivió una pobreza extrema este señor, la verdad que la pasó bastante mal en su vida. Sus labios más contraídos que en la vida real, ¿sí? Pero todo juega en la mirada de él, ¿no? Todo apunta a sus ojos. Bueno, este modo de ser de Van Gogh, que él mismo nos cuenta de sí mismo en su autorretrato, es algo que la fotografía no puede captar. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo él llega a eso? Bueno, eso es, en el caso de un autorretrato, es conocimiento de sí, realmente conocimiento de sí, cómo soy, cómo veo el mundo. Bueno, un caso de melancolía extrema, Van Gogh, ¿no? Quizás por eso me es tan próximo. Pero esto muestra la diferencia, digo, no basta la relación fotográfica o visual con la persona, sino que lo que el artista termina haciendo, o el buen retratista termina haciendo, es expresar lo que la persona es, ¿no?, con su carácter propiamente. Esto lo había visto Aristóteles con mucha claridad, ¿no?, en la poética. Hablando particularmente de la tragedia, dice, la tragedia es imitación no de personas, no es una cuestión de imitación de una persona en cuanto a fotografía, por ejemplo, sino de una acción humana y de una vida. Y la felicidad y la infelicidad están en la acción humana. Y el fin de una acción humana no es una acción externa. Lo que el cuadro de Van Gogh nos revela, y Aristóteles pone acá en su explicación filosófica, es la interioridad de Van Gogh. Y eso es lo llamativo, y eso es lo atrapante de la capacidad del artista, del verdadero artista. No nos describe la exterioridad de una persona, nos describe la interioridad de esa persona. Por eso dice Aristóteles, es una acción humana. No es un acto del hombre. El acto del hombre sería externo. Es una acción humana, es la interioridad. Recordarán que distinguimos, ¿no es cierto?, en los actos, dentro de los actos humanos y los actos del hombre. Bueno, los actos humanos, es a lo que se refiere Aristóteles, son estas actividades interiores. Esa interioridad es lo que está revelando el artista, ¿no? Pongamos un par de ejemplos para ir terminando esta clase. Recién trajimos esta misma imagen de Delacroix sobre el cruce de la laguna Estigia que hace Caronte a Dante y a Virgilio. Esta cuestión de las acciones humanas, es decir, de los caracteres humanos, está
brillantemente expresado. Algunas indicaciones, ¿no? Decía recién, el que está en la punta de la barca, está mordiendo, ¿sí?, desesperadamente la barca para quedarse, aferrarse a ella y ser cruzado, ¿no? Es uno de los condenados, uno de los tantos condenados del infierno. Los ojos, la mirada, hablan de esa desesperación, de esa violencia propia del infierno, del odio, del dolor. Otro caso es el de Dante, que decíamos recién, ¿no? Asustado, el miedo por esta persona que está, por esta alma que está mordiendo ahí el borde de la barca, ¿no? Y el otro caso, el de la mujer, ¿no? Sufriente, está siendo expulsada por otra de las almas, está pateando en el seno, ¿no es cierto?, en el estómago, para sacarla de esa barca, porque es él el que se quiere subir, el otro se quiere subir, usándola de escalón. Digo, es esta discordia también, ¿no?, del infierno. Bueno, expresa justamente estas, decía, acciones humanas, ¿no? No es una copia de un dibujo, sino que lo que está comunicando es la interioridad de una acción humana. Todos conocemos lo que es el dolor, la desesperación, el odio. Bien, el artista los puede expresar bien acá, ¿no? Bien, esta materia remota, universal, decía, este universo que inspira, que es imprecisa, eh, es imprecisa en cuanto a la materia artística propia, es decir, con dónde se va a concretar, cómo se va a concretar. Pero no lo es respecto de la vida y la esencia de las cosas, claro, porque justamente estas naturalezas se muestran como son, con lo cual nos permiten llegar a lo que la cosa es. Ellas mismas, en sí mismas, ese atardecer se muestra como un atardecer, y con lo cual nos da a conocer la esencia de un atardecer, y lo hace muy bien. Lo difícil es cuando ese atardecer busca una concreción artística y la cosa cambia, ¿no? Y es aquí donde la imaginación tiene su papel de configurador de la intuición para bajarla hacia la, eh, hacia la materia artística. Este es un proceso complejo, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen experiencia de elaboración artística, pero en general el que lo hace va imaginando cómo quedaría, ¿no? El que sabe música va imaginando la combinación de notas, el que sabe arquitectura va imaginando los espacios, el que sabe pintura va imaginando los planos. Bueno, eso se va imaginando, la imaginación ahí tiene un papel muy importante, pero solo lo puede tener cuando está preñada justamente de esa inspiración, ¿no es cierto? Si no, es pura imaginación vacía. Por eso el autor advierte que si bien es la imaginación, pero tiene que estar guiada por la razón práctica, por la inteligencia que va viendo, bueno, poniendo cada cosa en su lugar. Cuando no pasa eso, sino que hay una imaginación desbordada, es cuando aparecen las saturaciones. Un ejemplo, digamos, de saturación imaginativa es el caso del rococó, ¿no? El rococó tapizaba todo. Todo era arte, todo estaba trabajado, todo. Entonces terminaba produciendo una especie de asfixia, digamos, ¿no? Imagínense esa habitación, ¿no? Tienen, por lo menos de los que se ven acá, unos seis cuadros, ¿no es cierto?, con importantes tamaños, con diversas representaciones, a su vez el terrible bordado, ¿no?, que oficia de respaldar, más el baldaquino, ¿no es cierto?, que cubre la cama, más los tapizados de los sillones, más el tapizado de las paredes, más el dorado a la hoja de los marcos de los enmarcados de las paredes, más el techo, la lámpara, es muchísimo, es muchísimo. ¿No hay racionalidad? No, sí hay racionalidad, no es que no haya racionalidad, pero hay un desborde de imágenes, ¿sí?, que
que asfixia, digamos, es demasiada atención para la imagen. Bueno, el autor ahí trae otros ejemplos en el texto que les propongo de estudio. Es mejor ir por cuestiones más racionales, no tan sobrecargadas, ¿no? A mí en lo particular, con mi esposa disentimos, a mi esposa le gusta mucho el rococó, a mí no, pero bueno, yo lo que noto es eso, y a mi esposa, profesora de historia, me dice, sí, no, es cierto, es saturado, sí, es cierto. El Escorial es un caso, el Museo del Escorial es un caso así, de este tipo de imágenes. Bueno, muy bien. Hasta acá quería llegar hoy día, que es la materia remota universal. La clase que viene arrancaremos aquí, en la materia remota común, pero por lo pronto me quedo tranquilo con haber desarrollado este primer punto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, y si no, dejamos acá. Ok, bueno, muy bien. Muy bien, listo, entonces dejemos acá. Gracias por la atención. Nos vemos la semana que viene.